día de hoy, mis hermanos, vamos a ver la necesidad de comprender bíblicamente la expiación, donde tú vas a poder ver con todo detalle lo que demandaba Dios de la única forma y el único camino que hay para poder salvar a los que serían alcanzados por esta salvación tan grande. Lo tremendo del asunto es que estas verdades no las conocen puntualmente muchas personas. Y las personas piensan que cuando dicen en la Biblia que creamos en Jesús y el que confiesa el nombre del Señor Jesús será salvo, a veces se tiene el nombre de Jesús, no como que depositamos nuestra confianza en la persona de Cristo y lo que Él hizo, y que se ve la necesidad de que para poder confiar en esta persona hay que conocer lo que Él hizo, sino que lo que ahora se enseña en muchos lugares es que el nombre, sin conocer a la persona, el nombre Jesús se vuelve una palabra como tántrica, como que en sí misma tiene poder, como decir ábrete sésamo y encontrar todos los tesoros escondidos en aquella cueva de Alí Baba y los 40 ladrones. O como decir Chazán y un niño adolescente convertirse en un superhéroe. O como decir una palabra y que mágicamente algo suceda. Así no funciona la salvación. El apóstol Pablo dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es necesario a la gente predicarle sobre Cristo y su obra. Y ese es el propósito, mis hermanos, poderle enseñar a las personas cuál fue la obra de Cristo. Por eso al día de hoy hacemos un alto en el camino en su cronología. Y como ya todos de manera muy enfática conocemos lo que sucedió en la cruz, ahora hablemos de qué fue lo que representa eso que él hizo en la cruz, y no solo en la cruz, sino en su vida perfecta, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a ver precisamente qué dice la escritura al respecto, en qué consiste la expiación, por qué era necesaria. Vamos a ver términos importantísimos que tú debes conocer para tener una fe bíblica y poder depositar tu confianza en el Señor. Y también vamos a ver errores clásicos acerca de la expiación. ¿Fue necesario que Cristo muriera? ¿Qué sucedió en la expiación puntualmente? ¿Qué errores históricos hay en torno al entendimiento de la expiación? También vamos a responder si descendió verdaderamente Cristo al infierno o no en los 3 días que estuvo muerto. ¿Y por quiénes murió Cristo? ¿Cristo murió por todos? ¿Murió solo por algunos? ¿Por quién murió Cristo? La expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y muerte para lograr nuestra salvación. Esta definición que les estoy dando hoy de la expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y muerte para lograr nuestra salvación, es más amplia porque creemos, bíblicamente vemos muchas evidencias acerca de que la expiación que el Señor logró para nuestras vidas, para aquellos que somos creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo, el Señor no solo la obtuvo a través de su muerte en la cruz del Calvario, sino que Él obtuvo esa expiación desde su vida y muerte. Y es precisamente lo que vamos a explicar el día de hoy, esa obra maravillosa de nuestro Señor. Pero primero que todo vamos a abordar la necesidad que había de la expiación, la causa de la expiación. ¿Cuál es la causa? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las primeras causas por las cuales el Señor da su vida para poder presentarse como expiación por nosotros es precisamente Él, el objeto o el principio, la fuente de la cual emerge la expiación es el amor mismo de Dios. El amor de Dios como causa de la expiación. Lo vemos en este pasaje de Juan, capítulo 3, verso 16. Pero también la justicia de Dios exigía que Dios hallara la manera de que se pagara la pena que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Porque sí, el amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, es verdad. Pero tampoco Él iba a quedar sin que alguien pagara por el pecado de aquellos que Él decidió amar. Acuérdense que ese término amar habla de que el Señor de manera voluntaria
y de manera unilateral decidió amar a algunas personas. Entonces, la justicia de Dios también exigía que Dios hallara la manera de que se pagara la pena que nosotros merecíamos por nuestros pecados, porque Él no podía aceptarnos en comunión con Él a menos que se pagara por ese castigo. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación, hablando de nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios no se puede negar a sí mismo. Y sí, Él decidió amar a algunos de manera unilateral, de manera incondicional. No tuvieron que hacer nada de esas personas que fueron alcanzadas con el amor de Dios. No tuvieron que hacer nada para ser alcanzadas por el amor de Dios. Fue de pura gracia. Pero la gracia alcanza a los que son salvos. Pero la justicia de Dios recae sobre la persona de Cristo porque Él no va a dejar sin castigo el pecado. Vamos a ver más adelante términos como la sustitución y que Jesús tomó nuestro lugar. Y Él toma nuestro lugar para que la justicia de Dios recaiga sobre Él. Entonces, palabras más, palabras menos, cuando hablamos de dónde se origina ese deseo de la expiación, es del amor y de la justicia de Dios. Nosotros no podemos pasar por alto el hecho de que en la cruz convergen dos atributos de Dios tremendos, que son estos, el amor y la justicia. Hay personas que solo se ven tentadas a ver en la cruz el amor de Dios. Y es que Dios amó a todo el mundo y murió por todos, y traeremos respuesta a una de las preguntas que les leí al principio de por quién murió el Señor Jesús, y nos daremos cuenta que no murió por todo el mundo, sino solamente por aquellos que eligió de pura gracia. Pero me llama poderosamente la atención que lastimosamente al interior de la iglesia hay gente que no ha promulgado estas dos facetas de la cruz, tanto el amor como la justicia. Algunos solo se inclinan por el amor y muestran a Dios como un Dios Papá Noel, como un Dios que pasa todo por alto, todo el pecado, y que Él ama. Y como es un Dios de amor, en Él no puede haber ni juicio, ni puede haber ira, ni puede haber nada de esto, ni enojo por el pecado, ni nada. Pero también vemos por otro lado que hay personas que solo exaltan la justicia de Dios, al punto de que exigen a las personas cumplir la ley de Dios a cabalidad, porque si no, no hay aceptación de Dios para nuestras vidas. Pues inclinarlos solo por un lado o solo por otro, estamos mal. En la cruz convergen ambas caras. Vemos el amor de Dios y vemos su justicia. El amor por aquellos que, siendo pecadores, Cristo murió por ellos. Cristo murió por nosotros los creyentes. Pero también la justicia de Dios, cómo la justicia de Dios cae sobre la persona de Cristo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, para poder entender el texto que les leí anteriormente, quiero volver atrás. Este texto de Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, de pronto vamos a quedar nosotros como un poquito sanos de lo que significa este texto si no desentrañamos lo que significa el término propiciación. ¿Qué significa que Dios envió a Cristo para que fuese propiciación? La palabra propiciación significa un sacrificio que carga con la ira de Dios a fin de que Dios sea propicio, o en este caso favorable o dispuesto a tener una relación con nosotros. Acuérdense que cuando hablamos de que somos aceptos en el amado, somos aceptos en Dios y podemos clamar a Él, Abba Padre, es que vamos a tener comunión con Dios, pero Dios no puede tener comunión con seres pecadores. Entonces es donde viene la mediación de nuestro Señor Jesucristo, y sobre Él cae la justicia de Dios, y el pago que nosotros debíamos pagar, lo paga el Señor Jesucristo, y de alguna manera su sacrificio hace propicio nuestra relación de comunión con Dios. Es decir, hace favorable o que Dios esté dispuesto para tener una relación y una comunión con nosotros. El Señor envió a Jesús para que fuera un sacrificio que tome sobre sí la ira de Dios, para que Dios sea propicio, es decir, esté favorable, dispuesto para con nosotros.
Ese texto de Romanos 3:25 es bien importante que lo tengamos en cuenta durante la clase del día de hoy. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo así que para pasar por alto en su paciencia los pecados pasados? Y dice más adelante, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Pablo aquí en este pasaje está diciendo que Dios había estado perdonando pecados en el Antiguo Testamento, pero no se había pagado por el castigo de esos pecados. Entonces, algunas personas lo primero que van a decir, bueno, ¿y el sistema sacrificial? Claro que se estaban pagando por esos pecados, el sistema sacrificial. La gente solamente era acepta delante de Dios con el sacrificio de corderos. Pues mis hermanos, si le damos esa interpretación a lo que sucede en el Antiguo Testamento, estamos entendiendo mal las escrituras. El sistema sacrificial y el sacrificar corderos no eran efectivos esos sacrificios para limpiar el pecado de nadie. Miren lo que dice Hebreos 10, capítulo 10, desde el verso 1 al verso 4. Voy a leerles la versión Dios habla hoy. Porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir. Es decir, el sistema sacrificial sencillamente nos estaba de alguna manera pedagógica explicando lo que iba a hacer el Señor Jesús, mas no estaba limpiando pecados. Y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecer sacrificios, los mismos sacrificios. Ahora, miren eso que dice Hebreos 10 en el verso 2, que me parece completamente revelador, algo maravilloso. Pues si la ley realmente pudiera purificar los pecados, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Si verdaderamente los corderos quitaban el pecado del mundo, quitaban el pecado de quien lo ofrecía, pues no tenía que volver a ofrecer un cordero, ya era limpio una vez y para siempre. Pero como ese cordero sencillamente era una sombra, era una alegoría, era un símbolo del futuro cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es por eso que dice que Dios pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Todas las personas que murieron antes del advenimiento del Señor Jesucristo en el siglo I, todas esas personas fueron salvas en un evento futuro, como fue la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una promesa a futuro. Y en la persona de Cristo, todas esas personas fueron redimidas. Ahora, fueron redimidas por la obra de Cristo, no por los corderos que sacrificaron. Ahora, hay personas, mucha gente sacrificó corderos. Muchas personas del pueblo hebreo, del pueblo judío, ofrecieron sacrificios luego de que se instauró el sistema sacrificial y hasta el momento en que llegó el Señor Jesucristo. Pero muchas de esas personas lo hacían de manera religiosa. Un remanente escogido por gracia, como lo ha habido en todos los tiempos, Dios siempre se ha reservado un pueblo para sí. Nunca podemos decir que haya un momento en la historia donde todo el mundo se fue tras el pecado y todo el mundo se perdió. Eso lo podemos ver con lo del arca de Noé. 8 personas retuvieron la fe. Y eso es lo que sucede en cada tiempo. Miles de personas lo hacían de manera religiosa, no entendían lo que significaba, no aguardaban la promesa del Mesías, no guardaban ni aguardaban su esperanza en las promesas de Dios y se perdieron. La religiosidad no salva a nadie, pero había un remanente escogido por gracia, un número de personas que verdaderamente creían y tenían fe y depositaban fe en las promesas que Dios había dado. Muchos de ellos, hubo un momento donde no sabían que se iba a llamar Mesías o Cristo. Muchos de ellos en algún momento no supieron que venía de la tribu de Judá. Muchos de ellos en algún momento no supieron que venía del rey David. Muchos de ellos no sabían la promesa de Daniel de que uno con aspecto de hijo de hombre que descendía del cielo iba a salvarlos. Pero en el momento que fuese, ya sea desde Adán, que se hizo la promesa en Génesis 3:15, de la mujer nacerá uno, desde ese protoevangelio hasta que el Señor vino, hubo personas que depositaron su fe en Dios y realizaron con fe el sistema sacrificial y todo lo que dictamina la ley.
no poniendo su fe en la misma ley, sino poniendo su fe en el Dios que les había dado esa ley, como forma de fe, como forma de fe. Al ellos contemplar su imperfección y que no podían cumplir la ley, corrían al sistema sacrificial. El Señor le entrega a Moisés tanto la ley como el sistema sacrificial. Y al entregarle la ley a la gente les dice, les entrego la ley y cúmplanla perfectamente. Anden delante de mí y sean perfectos, así como se lo dijo también a Abraham. Era una petición que sencillamente quería develar la incapacidad del hombre de ser perfecto. Entonces, cuando las personas veían la ley y veían lo riguroso de la ley y la incapacidad que tenían de cumplirla, debían correr al sistema sacrificial aguardando ese uno que vendría y cumpliría la ley perfectamente por ellos y moriría por ellos y por todo eso. Esas personas se salvaron no en el rito como tal, sino en lo que significaba o a lo que apuntaba ese rito en particular, que apuntaba a qué? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El amor y la justicia de Dios fueron la suprema causa de la expiación. ¿Cuál de ellos es el más importante? ¿Podemos decir que alguno de ellos es el más importante? Creo que ya tenemos herramientas para decirlo con claridad. No, no hay ninguno más importante que el otro. No es provechoso que preguntemos cuál es el más importante, porque sin el amor de Dios, Él nunca habría dado ningún paso para redimirnos. Y sin la justicia de Dios, no se hubiese cumplido con el requisito específico de que Cristo debía obtener nuestra salvación muriendo por nuestros pecados. El amor y la justicia de Dios son igualmente importantes. Cada atributo de Dios está plenamente presente en la persona de Dios. Ninguno está ausente y ninguno es más importante que el otro. El amor y la justicia de Dios fueron la suprema causa de la expiación. Pero bueno, ¿qué necesidad había de la expiación? ¿Había alguna otra manera de que Dios pudiese salvar a los elegidos sin tener que enviar a su Hijo para que muriera en nuestro lugar? O sea, ¿había otra forma? Antes de responder a esta pregunta, es importante darnos cuenta que no era necesario que Dios salvara a nadie. Segunda de Pedro 2, en el verso 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ustedes se dan cuenta que en este pasaje habla de que el Señor no creó un plan de salvación para los seres morales llamados ángeles, que cayeron en pecado. Fue un gran número que se fueron con Lucifer. Y no creó un plan de salvación para ellos, sencillamente los dejó en su condición de pecado. Con este texto nos damos cuenta que Dios también pudo haber escogido con perfecta justicia habernos dejado a nuestro pecado y esperar el castigo. Él pudo haberse mantenido al margen y Él no dejaría de ser menos Dios. En ese sentido, la expiación no era absolutamente necesaria. Podía haber escogido no salvar a nadie, Dios, tal como lo hizo con los ángeles que pecaron, y en ninguna manera su esencia, su ser, sus atributos se arriesgarían. Recuerden que hay un atributo de Dios que Él es trascendente a su creación. La creación no es lo que la creación no hace a Dios lo que es Dios. Dios era, es y será por siempre el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y todos sus atributos están presentes desde antes de la fundación del mundo. Él es Dios, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Si el Señor se hubiese abstenido de no hacer un plan de salvación para los seres humanos, como no diseñó un plan de salvación para los ángeles, no sería menos Dios que el Dios que tenemos ahora. Entonces, en ese orden de ideas, la expiación no era necesaria, no era absolutamente necesaria. Pero una vez que Dios en su amor decide salvar, no había otra manera de hacerlo. Se le conoce a este fenómeno como consecuencia de absoluta necesidad. Vamos a hablar entonces ahora un poco acerca de la naturaleza de la expiación. Dos aspectos de la obra de Cristo, dos aspectos bien interesantes. Uno es la obediencia de Cristo por nosotros y otra son los sufrimientos de Cristo por nosotros. Y esto era lo que les hablaba al inicio de la clase, con la definición que dimos de expiación. Algunos definen expiación como la obra del Señor en su muerte, pero yo les hablaba de que nuestra definición teológicamente tenemos suficiente respaldo escritural, y es lo que voy a explicarles con la clase del día de hoy,
que nos damos cuenta que la expiación no solo abarca la muerte del Señor Jesucristo, sino también abarca su vida perfecta. Entonces lo que vamos a ver es, en primera instancia, una cara de la expiación, que es la obediencia de Cristo por nosotros. El Señor Jesús obedeció los requisitos de la ley en lugar nuestro y fue perfectamente obediente a la voluntad de Dios el Padre como nuestro representante. Y vamos a ver la otra cara de la expiación, que son los sufrimientos de Cristo por nosotros. Tomó el castigo que merecíamos por nuestros pecados y como resultado murió por esos pecados. En ambos aspectos de la obra de Cristo, el énfasis primario y la influencia primaria es en el Padre, no en nosotros. Eso de que Cristo murió por nosotros, o sea, por causa de nosotros, no es realmente una respuesta muy puntual y muy acertada. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que todo lo que sucede es por Él, en Él y para Él, hablando de Dios el Padre. Todo sucede es para la gloria de Dios. En ambos aspectos de la expiación, la obra de Cristo, Él la realiza no en principio por nosotros, sino que la influencia primaria, el énfasis primario es que Él obedece al Padre, que Él desea de verdad una obediencia perfecta al Padre de ese plan que Él diseñó. La prioridad en este plan ni siquiera somos nosotros. Nosotros somos un efecto secundario. Entonces, la expiación se centra en algo que tenía una influencia primaria directamente sobre Dios. Y a eso podemos definirlo como que la expiación es objetiva. No que haya algo que afecte a Dios, sino que Dios lo había decidido. Y de manera secundaria tiene implicaciones para nosotros. O sea, de manera objetiva el Señor realizó todo lo que realizó objetivamente para agradar al Padre. Y de manera secundaria, de manera colateral, nos afecta a nosotros subjetivamente. Y esto es solo a causa de que había sucedido algo definido en las relaciones entre Dios y el Padre y Dios, el Hijo, que aseguraran nuestra salvación. Que aseguraran nuestra salvación. Entonces vamos a hablar de esos dos aspectos y acá yo quiero que presten especial atención porque vamos a explicar precisamente por qué tanto la obediencia de Cristo como su muerte en la cruz del Calvario, estas dos acciones, estos dos momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo tienen que ver con la expiación, componen en general la expiación. Y aquí nos vamos a dar cuenta el grave error que cometemos cuando solo pensamos en la muerte de Cristo como en la expiación. Entonces vamos a hablar primero de la obediencia de Cristo por nosotros. Si Cristo hubiese ganado para nosotros solo el perdón de pecados a causa de su muerte, o sea, porque el perdón de pecados viene producto de su muerte en la cruz, la ira de Dios desciende sobre él y ya no cae sobre nosotros. Si Cristo hubiese ganado por nosotros solamente perdón de pecados, no nos mereceríamos el cielo. No nos mereceríamos el cielo. ¿Por qué? Nosotros tenemos un saldo en contra, tenemos un saldo en rojo, hablemos en términos de banco. Nosotros tenemos un saldo en contra, tenemos números rojos. ¿Por qué? Por nuestro pecado, por nuestra maldad. Si Cristo muere en la cruz, pagando el precio de nuestro pecado, ¿saben cómo queda ese saldo en nuestras vidas? Queda en blanco, porque el Señor borra el acta de decretos que nos era contraria, triunfando sobre ellos y clavándolos en la cruz, dice la palabra. Entonces, maravilloso, el Señor murió por nosotros. Quedamos un saldo en ceros. El Señor pagó la deuda. Pero en un saldo en ceros, ¿saben en qué condición quedamos? Quedamos en la condición de Adán. Adán antes de que hubiese pecado. Y Adán antes de que hubiese pecado estaba en una condición de prueba donde él tenía que demostrar diariamente con su obediencia que se debía ganar el cielo. O sea, con un saldo en ceros no entramos al cielo. Por eso Cristo tenía que vivir una vida perfecta de obediencia a Dios a fin de ganar justicia para nosotros. Si solamente nos enfocamos en que Jesús pagó por nosotros en su muerte, el saldo queda en ceros, pero no tenemos un saldo suficiente para entrar al cielo. Es precisamente por la obediencia de Cristo en la cruz del Calvario que tenemos un saldo a favor. Y a esto se le conoce como la obediencia activa de nuestro Señor Jesucristo. Desde que nació hasta que murió, nunca pecó. A ese fenómeno de que no haya pecado en la vida de Cristo se llama la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo hizo, ¿por qué? Porque Él no solamente nos iba a sustituir
pagando el precio por nuestro pecado, sino que también nos sustituye para que Él tenga obras perfectas para que podamos entrar en el cielo. Escúchenme bien. ¿Qué demandaba Dios en el pacto de obras? Una obediencia perfecta de Adán. Adán no la tuvo y por eso Él queda en una condición donde aguarda y espera la redención de ese futuro hombre que venga de la mujer que los va a salvar. Entonces, a esto se le conoce como la obediencia activa. Si el Señor no hubiese vivido una vida perfecta, no se nos podría imputar una vida perfecta a nosotros y no podríamos entrar al cielo con ese saldo a favor. Ahora, Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo sabe que lo que necesita no es simplemente neutralidad moral, sino una justicia moral positiva. Miren, ustedes leen Filipenses capítulo 3, es algo impresionante. El apóstol Pablo saca todos sus pergaminos de todo lo que él era. Él empieza a decir que él a los 8 días de nacido fue circuncidado, que en cuanto a la ley es un fariseo, que fue educado a los pies de Gamaliel, que era, hasta dice esto, son palabras muy fuertes, dice, en cuanto a la ley, irreprensible, es decir, que él cumplía perfectamente la ley. Ahora, ¿cuál ley cumplía perfectamente? La que los fariseos habían bajado de estándar, habían bajado de nivel para poderla cumplir. Los fariseos cambiaron las leyes que Moisés había dicho, las habían acomodado a su favor, para que acomodándolas a su favor, ellos las pudieran cumplir. Y ahí decir que eran irreprensibles. Entonces, en ese orden de ideas es que Pablo dice que en cuanto a la ley que ellos se habían inventado, era irreprensible. Porque Pablo, con la ley perfecta de Dios, no era irreprensible. Sencillamente la ley lo sepultaba. Pero me llama la atención que luego de que Pablo da todos sus panfletos y todos sus pergaminos, todos sus logros, más de un judío que estaba leyendo eso que él dice en Filipenses, y también los griegos y los gentiles que leyeran esto, las cartas eran circulares y no solo lo leyeron en Filipos, sino leyeron todas las iglesias del Señor. Tanto griegos, tanto extranjeros como judíos, cuando leyeran esto dijeran, ¿qué nivel el que tenía Pablo? O sea, si había alguien consagrado a Dios, era Saulo de Tarso. Pero luego dice Pablo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia y todas las estimo como pérdida por amor de Dios. Y dice, y las tengo por basura, por estiércol, dice la versión original. Y luego dice que él rechaza todas sus buenas obras. ¿Por qué? Porque él no pone su confianza en sus buenas obras, sino que dice, y ser hallado en Jesús, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Que esto lo diga una persona que había sido antes farisea, es que el Señor obró en su corazón y le permitió nacer de nuevo. Porque el fariseo vivía en función de cumplir la ley, porque el fariseo creía que solo se salvaba cumpliendo la ley. Pablo sabe que lo que necesita no es simplemente neutralidad moral, sino una justicia moral positiva que le diera perfección, perfección que no alcanza. Y ahí es donde viene la sustitución de nuestro Señor Jesucristo, y Él vive la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así como Adán pecó y todos en él nos perdimos, también en la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. En las obras perfectas de Cristo es que el Señor nos ve como justos. El Padre Celestial, nuestro Dios, no nos ve perfecto porque nosotros tengamos una perfecta obediencia. Tú y yo sabemos que pecamos. Entonces, ¿por qué nos acepta el Señor? Nos acepta por las obras perfectas de Cristo. Jesús vivió justamente por causa nuestra, ya que Él nos estaba representando. Muchas personas tienen un concepto de cristiandad. Y esto lo volvió muy famoso la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma. Cristo nos coloca en una posición de limpieza de pecados, es decir, Él nos limpió los pecados, nos da la capacidad de obedecer y a partir de allí soy juzgado con lo que hice. O sea, como que el Señor Jesús solo hizo la mitad del puente, la otra mitad me toca a mí.
El Señor ya limpió mis pecados y me da la capacidad de obedecer. Pues que yo no veo en la Escritura eso. O sea, una obediencia perfecta como la que el Señor demanda. Mis hermanos, nunca podremos cumplir perfectamente la ley de Dios. Así que necesitamos de las justicias de Cristo y no las nuestras. Que nuestras obras no son perfectas. Miren, de hecho, leyendo esta definición que se le atribuye a la Iglesia de Roma, la leo y se me parece a lo que piensan también aún los arminianos. El Señor hizo una obra en nosotros y ahí en adelante somos nosotros los que vamos por nuestra cuenta. Y ahí de que metamos la pata porque perdemos la salvación. Es lo que dicen los arminianos. Tenemos ya la capacidad de tener una obediencia perfecta. Ahora ya vamos por nuestra cuenta porque el Señor ya nos perdonó, ya nos limpió. Miren, qué bueno sería que en estas cosas meditaran, en esta obediencia activa, meditaran los arminianos. El Señor no solo murió y fue un sacrificio perfecto que nos redime del pecado, sino que también vivió una vida perfecta, como también ofreció un sacrificio perfecto, dio una vida perfecta que también se nos atribuye a nosotros, y por esa razón es que un verdadero creyente nunca cae de la gracia, porque el Señor no ve la imperfección del creyente, sino las perfectas obras de Cristo. Ahora, teniendo en cuenta que el verdadero creyente no vive en función del pecado, sino en función de la santidad. Pero a pesar de que el Espíritu Santo actúe en el creyente y viva en función de la santidad, él no va a alcanzar la perfecta obediencia hasta la glorificación por su remanente de pecado. Por eso, mis hermanos, nunca podremos cumplir perfectamente la ley de Dios, aún siendo creyentes, aún siendo nacidos de nuevo. Así que necesitamos de las justicias de Cristo y no las nuestras, que son imperfectas. Para reflexionar, te hago una pregunta: ¿en qué historial de toda una vida de obediencia prefieres tú confiar en cuanto a una posición delante de Dios? ¿En las obras perfectas de Cristo, en la obediencia perfecta de Cristo, o en tus obras, en tu obediencia? ¿En cuál quieres confiar más? Yo me conozco y yo prefiero confiar en las obras perfectas de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda cara de la expiación son los sufrimientos de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Ya hemos hablado que la primera cara de la expiación es la vida perfecta. Ya eso se le llamó obediencia activa. El Señor activamente, de manera voluntaria, de manera objetiva, de manera clara, consciente, obedeció. Pero ahora vamos a hablar de otra obediencia, que es la obediencia pasiva. Los sufrimientos de Cristo por nosotros. Cristo tomó sobre sí los sufrimientos necesarios para pagar el castigo que merecían nuestros pecados. Y este sufrimiento lo podemos dividir en varias cosas. Vamos a nombrar qué cosas, situaciones, circunstancias, momentos causaron sufrimiento, infligieron sufrimiento a nuestro Señor Jesucristo. Primero que todo, sufrimiento durante toda su vida. Toda su vida en un mundo caído involucró sufrimiento. Que el Dios perfecto tome solamente cuerpo de hombre, ya por ahí comenzó el sufrimiento. Toda su vida en un mundo caído involucró sufrimiento. Mateo 4, del verso 1 al 11, está hablando de las tentaciones que tuvo el Señor. Y ahí podemos ver cómo Jesús sufrió en gran manera las tentaciones en el desierto. Hebreos 12:3 dice: considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sufrió en la intensa oposición que enfrentó de parte de los líderes judíos a lo largo de la gran parte de su ministerio terrenal. Si cuando a nosotros nos persiguen y hablan mal de nosotros y nos difaman injustamente y levantan chismes, y aún cuando uno quiere hacer la obra de Dios y se levantan personas maldadosas en contra de eso, uno sufre. ¿Cuánto más el Señor, que sufrió de oposición? Y acá estoy hablándoles de cuando los fariseos se opusieron, pero es que el Señor vivió oposición desde su nacimiento. Juan 11:35 dice que él lloró. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondemos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Esto lo está escribiendo Isaías
como representando al pueblo de Dios, y está diciendo que el mismo pueblo de Dios lo menospreció. Crucifíquenme, su sangre sea sobre nuestra cabeza. Ese rechazo. Al Señor todavía no le han pegado ni una bofetada, al Señor no le han pegado todavía ni un latigazo, no le han puesto la corona de espinas, no le han clavado sus manos a la cruz. Y él ya sufrió con el rechazo de su pueblo y de los que le amaban. Su familia lo rechazó, sus hermanos lo rechazaron. Los dos hermanos que escribieron cartas, que fueron Judas y Santiago, se convirtieron luego de que él asciende a los cielos. Pero en el tiempo que él vivió en esta tierra, ellos lo rechazaron y lo menospreciaron. Hay un texto en las Escrituras donde dice que ellos quieren tomarlo y llevárselo a la fuerza porque piensan que él está fuera de sí, que se enloqueció, tenemos que meterlo en la casa de reposo porque se volvió loco. Eso lo tuvo que vivir el Señor Jesús. Y eso causó dolor en su vida porque él era humano, él era emocional. Segundo, el dolor de la cruz, el dolor físico de la cruz. Mateo 26:38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y es cuando dice la Escritura que de su frente brotaron grandes gotas de sangre. Los médicos dicen que la única manera de que una persona sude sangre es que entre en un momento de tal crisis nerviosa que se le rompan los vasos del rostro y empieza a sangrar. Y una característica de esta patología es que la piel se vuelve muy sensible y solo al tocar puede sangrar. Pero está hablando de un nivel de estrés, de un nivel de terror, de angustia, de sufrimiento tal que lleva hasta el límite al ser humano para que sangre, para que sude gotas de sangre. Ese fue el sufrimiento que él empezó a experimentar. El dolor físico y la muerte finalmente. La muerte por crucifixión era una de las más horribles que se habían inventado. Cuando los brazos del condenado eran extendidos y sujetados mediante los clavos de la cruz, tenía que sostener la mayor parte del peso de su cuerpo con los brazos. En esa posición, la cavidad torácica tenía dificultades para respirar y obtener aire renovado. Entonces, ¿qué tenía que hacer el reo? Cuando la necesidad de aire de la víctima se había vuelto insoportable, es decir, se estaba ahogando, se estaba asfixiando, tenía que hacer lo posible por levantarse, empujando con sus pies, dando así un apoyo más natural a su cuerpo y aliviando los brazos del peso del cuerpo, y de esa forma podía respirar un poco mejor. Hasta ahí, pues, bien. Pero es que estamos perdiendo de vista algo. Listo, se apoya en sus pies para poder bajar un poco los brazos, los tiene fijos a la cruz. La persona está desgonzada y eso hace que los brazos estén completamente levantados. Esa posición no permite respirar. Entonces el reo tenía que apoyarse en el clavo de sus pies para reincorporarse y bajar un poco los brazos. Al subir la posición de su cuerpo, los brazos seguían fijos, pero la posición de su tórax cambiaba. Al esforzarse por levantar el cuerpo apoyándose en los pies, el crucificado podía aliviar la asfixia, pero resultaba en extremo doloroso para él porque implicaba poner toda la presión de su cuerpo sobre el clavo que sujetaba sus pies y doblar los codos y empujar hacia arriba sobre los clavos que le sujetaban las muñecas. La espalda del crucificado, que había sido flagelada repetidas veces mediante los latigazos, se rozaba contra la madera de la cruz con cada movimiento. Y la madera de la cruz no era la madera pulidita y con laca, no. Era un tronco que no le habían tenido el menor cuidado, y las astillas y las puntas salidas de la misma madera también se incrustaban en el cuerpo del crucificado. Séneca, un pensador de la época, decía, los crucificados son personas que aspiran el aire vital en medio de intensa agonía. Era por esa razón que cuando se demoraban mucho los reos en morirse, que habían algunos que duraban 2 y hasta 3 días ahí pendientes de una cruz, los dejaban ahí hasta que se murieran. Pero si nosotros leemos el texto donde habla de la muerte de nuestro Señor Jesús, dice que a los 2 ladrones que murieron con él les parten las piernas. Al Señor Jesús no hubo necesidad porque él murió antes. Lo que hicieron fue con la lanza corroborar que estaba muerto, y al salir sangre y agua, una señal de que ya no había más sangre en su cuerpo, corroboraron de que él estaba muerto. Para los otros 2 ladrones, por eso les parten las piernas, porque al partirle las piernas ellos ya no pueden volverse a apoyar en sus pies para respirar.
Ellos no mueren ni por los clavos, ni porque les partieron las piernas. Ellos mueren asfixiados. Si es que antes no se desangran, asfixiados. Asfixiados. Otro dolor que el Señor llevó fue el dolor. Algunos, que quiero hacer una aclaración antes de dar esta explicación. Algunos dicen que el Señor Jesús en el Getsemaní está tan angustiado porque le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo al dolor físico. No fue eso. O sea, sí, y al Señor le dolió y le dolió mucho. Pero vamos a hablar cosas puntuales acerca de la muerte de Cristo en la cruz. Mucha gente en su deseo de exaltar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario dicen cosas como estas. Jesús fue el hombre que más sufrió dolor físico. Eso no es cierto. Podemos hablar de casos donde a las personas las han descuartizado vivos y les aseguro que debieron haber sufrido mucho más. Hay personas que por sacarles información, la guerrilla o el narcotráfico, los torturan durante días y semanas a sacarles toda la información. Les aseguro que esa gente sufrió más físicamente. No estoy tratando con esto de subestimar lo que hizo el Señor Jesús. Fue dolorosísimo, fue terrible lo que él sufrió. Isaías 53 dice que su cuerpo era una sola llaga, es decir, todas las heridas se unieron y quedó literalmente sin piel ningún lugar de su cuerpo. O sea, una cosa terrible lo que sucedió. Fue una cosa monstruosa lo que sucedió. La cruz era una de las muertes capitales más terribles que se pudo haber inventado el hombre. Pero nosotros en nuestro deseo de, bueno, no me voy a, por mucho tiempo prediqué así, pero ya no. Pero por mucho tiempo yo trataba de despertar susceptibilidades emocionales en las personas, haciéndolos llorar por cómo sufrió el Señor, y es que eso no es lo que cambia a las personas. Lo que cambia a las personas es que el Espíritu Santo actúe y la persona entienda que ha pecado y su pecado, el precio de su pecado fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso va a cambiar su vida y su vida va a ser distinta de ahí. Hay gente que en ese pensamiento y en ese orden de ideas, donde piensa que lo más terrible que puede pasar en la vida es morir, esta gente materialista que piensa esto, atribuye que precisamente el Señor está muy temeroso y tiene mucho miedo de ir a la cruz porque va a morir. Y yo les digo, eso no fue así. Si el Señor de verdad le pregunta al Padre, haz de mí que pase esta copa sin que yo la beba, ¿será que hay otra manera? Esto que les acabo de mencionar anteriormente, no era por el sufrimiento físico. Claro que le dolió, claro que fue terrible. Ya les he dicho que aún sufrió emocionalmente con el rechazo de todas las personas y todo esto hace parte de la expiación, de la sustitución del Señor por nosotros. Maravilloso. Pero si por alguna razón el Señor le dice al Padre que ojalá haya otra forma, era por lo que sigue a continuación. Porque si para el Señor era llevadero el dolor del rechazo y aún el dolor físico, y les puedo decir que el Señor no estaba triste y sudando grandes gotas de sangre en Getsemaní porque lo iban a matar, porque les digo una cosa, si algo tenía el Señor Jesús era valor. Él no fue cobarde en el jardín de Getsemaní. De hecho, ese valor del Señor Jesús para enfrentar la muerte, para callar en frente de sus acusadores, para no decir palabra delante de Herodes y de confrontar aún a Poncio Pilatos, de aún de haber declarado Daniel capítulo 7, que es donde dice el Señor que vendrá uno como hijo de hombre descendiendo de los cielos. Todo esto demostró el valor del Señor. Si el Señor en Getsemaní le dice al Padre, pasa de mí esta copa, es porque algo sí no podía concebir nuestro Señor. Y es que el Señor Jesús, un ser santo, él no podía concebir. Y si algo le causaba intenso dolor, más horrible que el dolor físico, fue soportar el dolor de llevar la culpa de nuestros pecados. Jesús era perfectamente santo, aborrecía el pecado con todo su ser, cargar sobre sí todo el mal en contra del cual su alma se rebelaba, creaba una repugnancia profunda en el centro de su ser. Aún vivió una vida perfecta de obediencia donde nunca rompió la ley de Dios. Todo lo que aborrecía más profundamente estaba siendo derramado sobre él. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y me gustaría, precisamente, para tener un poco más de entendimiento de este texto, porque hay gente que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. La Reina Valera
no es muy acertada con su traducción. Y por eso me gustaría leerla en la Nueva Versión Internacional. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Yo se los he repetido en varias oportunidades. El pecado no es una sustancia, no es una sustancia, no es algo que se quita y se pone. No, el pecado es una actitud de rebeldía contra Dios. Y eso Jesús mismo no lo podía llevar porque él nunca fue rebelde contra Dios. Entonces, por eso me encanta cómo lo transcribe la Nueva Versión Internacional. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese cargó el pecado de todos nosotros, Dios, significa algo legal. Isaías 53:12 dice, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Cuando habla de llevar el pecado, quiero que nos quitemos la idea de que el pecado es como un objeto que se lleva, que se pone, que se quita, que se mezcla. Cuando hablamos de poner, cuando hablamos de que Dios lo trató como pecador, es que Dios imputó nuestros pecados a Cristo. Es decir, declaró nuestros pecados pertenecientes a Cristo. Cristo tomó voluntariamente sobre sí la culpa de nuestros pecados. Dios es la norma suprema de justicia y trata al justo como injusto para tratar a los injustos como justos. Eso es la imputación. Otra manera en que el Señor sufrió fue el abandono. Jesús enfrentó ese dolor. Fue abandonado por sus discípulos. En Mateo 26 lo podemos ver. Fue abandonado por su padre. En el mismo Mateo 27:46 dice, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto es tenaz, porque nunca el Señor Jesús se refirió al Padre como Dios. Siempre le llamó Padre, Padre, mi Padre, mi Padre. Acuérdense, la eternidad ha existido, la Trinidad ha existido eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Hijo siempre se ha dirigido al Padre como Padre. Una cosa maravillosa. Pero en Mateo 27:46, mientras Jesús está fijado en esa cruz, mientras el Señor lo está tratando como injusto, mientras el Señor está desatando su ira sobre él, que lo vamos a ver más adelante, el Señor Jesús siente no solo el abandono anterior de la gente, de los humanos, sino que siente el abandono de su Padre Celestial. Ahora, ¿cómo que sí que el abandono? O sea, ¿se fue de allí? No, Dios está en todo lugar. Dios está hasta en el infierno, estamos hablando de la omnipresencia de Dios. O sea, no hay ni un solo lugar en el universo donde no esté Dios. Entonces, ¿cómo que lo abandonó? Pues miremoslo de esta manera. Es como si Dios está presente en la crucifixión. Y mientras Jesús está muriendo en la cruz, el Padre mira hacia otro lado de repugnancia. O sea, así es que son tratados los pecadores en el infierno. Así trató el Señor, el Padre, a su Hijo. Por eso Él puede decir, como nunca se había referido al Padre, Dios mío, ¿por qué? Porque en ese momento, esa relación eterna de comunión perfecta, al Él estarnos representando, se fracturó, se rompió. Y eso sí que le causaba dolor a nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, Él cargó con la ira de Dios. Incluso más difícil que estos tres aspectos de dolor que hemos mencionado, Dios derramó sobre Jesús la furia de su ira. Jesús se convirtió en el objeto del intenso odio por el pecado y de la venganza en contra del pecado que Dios había acumulado pacientemente desde el comienzo del mundo. Acuérdense que les acabo de leer al principio de la clase donde dice que el Señor aguardó en su paciencia, pasando por alto los pecados del mundo antiguo. ¿Refiriéndose a quiénes? A los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Por qué pasó por alto eso? En la persona de Cristo. Su ira, la ira por esos pecados, se iba a desatar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación, vuelvo y leo, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Propiciación, vuelvo y le repito, sacrificio que quita la ira de Dios
y por ello vuelve a Dios propicio, es decir, favorable hacia nosotros. Dios ya no tiene ira con los creyentes, porque su ira se desató en la persona de Cristo. Solo hay aceptación, solo hay favor, solo hay gracia. Después de horas de soportar la intensa ira de Dios, el Señor sabía que la ira de Dios se había aplacado y el terrible peso de pecado se había aliviado. Ahora solo quedaba entregar su vida en las manos del Padre y morir. Esto es maravilloso. Les acabo de leer que el Señor Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y tiempo después el Señor Jesús dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Lucas 23:46 dice que antes de entregar su espíritu, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, que desde que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta que entrega su espíritu, ya vuelve a orar como, otra vez como, Dios mío, no, vuelve a orar y a decirle, Padre. ¿Cómo murió Jesús? ¿Murió bajo la ira de Dios o murió reconciliado con el Padre? Esas palabras son muy dicientes y nos dejan ver que él murió reconciliado. Dios el Padre vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. ¿De dónde sacas eso? De Isaías 53, verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Este pasaje es maravilloso. ¿Y cuántas veces lo pasamos por alto? Está hablando de que el Padre quedó satisfecho con el perfecto sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que precisamente por ese sacrificio el siervo de Dios justificará a los creyentes, llevando las iniquidades de ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un entendimiento más completo de la muerte de Cristo sería bueno tener en este momento. Primero que todo, tengamos en cuenta que el castigo lo impuso Dios el Padre. Era la justicia de Dios la que exigía que se pagara por el pecado. Y entre los miembros de la Trinidad era la función del Padre requerir ese pago. Dios el Padre demanda ese pago. Al que no cometió pecado alguno, Cristo por nosotros lo trató como pecador para que en él recibiésemos la justicia de Dios. El Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, según Isaías 53. El Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación. Esto es maravilloso. Y eso se los he explicado a ustedes varias veces, mis hermanos, pero en este momento qué bello sería hacerlo nuevamente. A todos los seres humanos les va a tomar toda la eternidad pagar por sus propios pecados. Y aún toda la eternidad no será suficiente, se quedarán eternamente tratando de pagar los pecados. Y tratando en vano de pagar sus pecados, porque aunque va a ser eternamente, la deuda es infinita. Y un ser finito como el ser humano no puede pagar una deuda infinita. Entonces los seres humanos que mueran sin haber depositado su confianza en Jesús, el Hijo de Dios, morirán y pagarán por sus pecados eternamente, infructuosamente, porque nunca terminarán de pagar por sus pecados, porque la deuda es infinita, porque pecaron contra un Dios infinito. Pero todo lo contrario sucedió con nuestro Señor Jesús. Nos podía representar porque es hombre. Nos podía representar porque era absolutamente hombre. Maravilloso. Pero podía pagar completamente la deuda porque Él es Dios y es un ser infinito. Y un ser infinito puede pagar una deuda infinita. Lo que le toma a un ser humano toda la eternidad y no lo logra, porque infructuosamente va a tratar de pagar por su pecado eternamente y nunca lo logrará pagar, porque es un ser finito tratando de pagar una deuda infinita. Pero el Señor Jesús, por ser un ser infinito, por ser Dios mismo, por tener esa parte divina, en esa maravillosa unión hipostática, como hombre nos representa, pero como Dios, en su divinidad, solo le tomó un poco tiempo pagar completamente la deuda. Por eso Él puede decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque pagó completamente la deuda. Por eso puede decir, consumado es. Consumado es. Jesús pudo cargar con la ira de Dios en contra de nuestro pecado y hacerlo hasta el final. Ningún ser humano hubiese podido hacer esto, pero jamás.
pero en virtud de la unión de la naturaleza divina y la humana en sí mismo, Jesús pudo sufrir la ira de Dios en contra de los pecados y hacerla hasta su fin, hasta que su ira fue aplacada. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Todo se ha cumplido. Y dice Romanos 8:1, no hay condenación para los que están unidos en Cristo Jesús, porque el Señor pagó completa y absolutamente la deuda. Hebreos 9:24 en adelante dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por todos nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran solo una vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Es un gran resumen maravilloso de lo que hizo el Señor. Ahora vamos a ver un tercer punto. La muerte de Cristo como sustitución penal. La muerte de Cristo fue penal en el sentido que Él pagó una pena cuando murió. Su muerte fue también una sustitución en el sentido que Él tomó nuestro lugar cuando murió. La sustitución penal era lo que hablábamos ahorita con el término propiciación, cuando hablábamos de que Él toma el lugar. Y miren, me llama la atención lo que dice precisamente 2 Corintios 5, que hablábamos de que la sustancia del pecado no llegó a Él, sino que Él nos representó. Y la condena que nosotros merecíamos, Él la pagó. Es que estamos hablando solo de términos penales. Por eso el término imputar. Al Señor se le imputaron nuestros pecados legalmente y por eso fue considerado como un pecador y recibió el castigo de un pecador. Y a nosotros nos son imputadas las obras perfectas de Cristo y por eso somos tratados como santos, como Él es santo. A este concepto de la expiación a veces se le llama la teoría de la expiación vicaria. Cuando hablamos de que el Señor es su muerte vicaria, estamos hablando de su muerte sustitutiva. Eso significa vicario, sustitutivo. Términos del Nuevo Testamento que son importantísimos que yo conozca para describir los diferentes aspectos de la expiación. Esto es maravilloso y quiero que presten atención. La obra expiatoria de Cristo es un evento que tiene varios efectos en nosotros. El Nuevo Testamento utiliza 4 palabras para describirlos. Los 4 términos muestran cómo la muerte de Cristo satisface las 4 necesidades que tenemos como pecadores. Primero, merecemos morir como castigo por el pecado. Pero ¿qué va a pasar? El Señor se sacrificó por nosotros. Merecemos recibir la ira de Dios contra el pecado, pero el Señor fue propicio para que nosotros pudiésemos tener una relación con el Padre. Nuestros pecados nos separan de Dios, pero en la persona de Cristo somos reconciliados. Y estamos en esclavitud. El pecado nos hace esclavos, pero por la muerte de Cristo somos redimidos del pecado. Pero vamos a ver los términos de manera más exacta. Sacrificio. Significa que Cristo murió por nosotros para pagar la pena de muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Hebreos 9:26 dice, de otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre, por el sacrificio mismo de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. El término propiciación, ya se los he dicho varias veces el día de hoy, es ese acto del Señor que permite que tengamos una relación propicia con el Padre porque Él calma la ira de Dios. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sin la persona de Cristo, mis hermanos, estamos perdidos. Tú tienes una relación actualmente con Dios, tú tienes una relación de comunión, tú te puedes presentar confiadamente ante el trono de la gracia. Él, por el velo de su carne, nos abrió paso y acceso al trono de la gracia.
Pero si nosotros de esta ecuación en la cual estás tú, el Padre, se quita a Cristo, si tú directamente te presentas delante de Dios el Padre sin la mediación de Cristo, solamente la ira de Dios recaería sobre ti. Por eso en nuestra relación con Dios no hay lugar si no está la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, reconciliación. Nosotros éramos enemigos de Dios, por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 dice que por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros somos por naturaleza hijos de ira, merecíamos la ira de Dios, hemos levantado el puño y estábamos en guerra contra Dios por nuestro propio pecado. Pero en la persona de Cristo somos reconciliados. Viene la paz de Dios sobre nuestras vidas. Segunda de Corintios 5, 18 al 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y finalmente la redención. Cuando hablamos de redención, la idea de rescate viene a la mente. Un rescate es el precio que se paga para redimir a alguien de la esclavitud o cautividad. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, es decir, en redención por muchos. Un rescate es el precio que se paga para redimir a alguien de la esclavitud o cautiverio, vuelvo y le repito.